Tribunal Constitucional. Bienvenidos a la edición del lunes 16 de junio de 2014 de su noticiero TC al Día, programa producido por el Tribunal Constitucional. A continuación los dejamos con los titulares. Pleno del Tribunal Constitucional se declaró en sesión permanente. Este viernes en Arequipa, nuevo pleno del Tribunal Constitucional sesiona en audiencia pública. Magistrada Marianela Ledesma recibió la visita de ex magistrada del Tribunal Constitucional, Delia Reboredo. El programa Tus Derechos desarrolló el tema sobre el derecho a la seguridad y el régimen penitenciario en la base naval. Iniciamos la presente edición contándoles que el Pleno del Tribunal Constitucional se declaró en sesión permanente y adoptó importantes medidas de interés de los litigantes a fin de afrontar la carga procesal existente. Con el fin de afrontar óptimamente la carga procesal existente, el Pleno del Tribunal Constitucional se declaró en sesión permanente. Asimismo, el colegiado tomó diversos acuerdos para ordenar el funcionamiento administrativo del tribunal en su relación con las partes y sus abogados. En ese sentido, la solicitud de informe oral se hará por escrito y hasta los 3 días hábiles siguientes a la notificación de la vista de la causa en el portal web de la entidad, en aplicación estricta del artículo 31 del reglamento normativo. De esta manera, se dejará sin efecto una costumbre arraigada en el tribunal de que las partes podían solicitar el uso de la palabra inclusive hasta 15 minutos antes de que se realice la vista de la causa. Ello no obsta a que las partes que no pudieron presentar su pedido de informe oral hagan llegar sus alegatos por escrito. Esta modificación se ejecutará desde el 1 de julio próximo. El nuevo Pleno del Tribunal Constitucional sesionará en audiencia pública por primera vez este viernes 20 en la ciudad de Arequipa, donde también participarán en actos académicos y recibirán el reconocimiento de las altas autoridades de dicha ciudad. Audiencia de Pleno del Tribunal Constitucional, la primera audiencia de Pleno de este tribunal recompuesto. Todo quedó listo para la primera audiencia pública del nuevo Pleno del Tribunal Constitucional a realizarse el viernes 20 en la ciudad de Arequipa, donde además sesionarán las salas 1 y 2 con sus flamantes integrantes. El colegiado reunido atenderá los informes orales de las partes litigantes sobre expedientes en materia de recursos de acciones de amparo, habeas corpus, acciones de cumplimiento y también acciones de inconstitucionalidad. Ese mismo día, en horas de la tarde, la Universidad Católica Santa María, en acto académico, ofrecerá un reconocimiento a los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional. En dicho acto académico se destacará la presencia de 2 exalumnos de dicha Casa Superior de Estudios y hoy jueces constitucionales, José Luis Sardón y Carlos Ramos. Por la noche, en las instalaciones del Club Arequipa, los magistrados recibirán el saludo de las principales autoridades de esa ciudad. La magistrada Marianela Ledesma recibió en su despacho la visita de la doctora Delia Reboredo, quien fue la primera mujer magistrada en la historia del Tribunal Constitucional. La magistrada Marianela Ledesma Narváez recibió la visita protocolar de la doctora Delia Reboredo de Mur, primera mujer en convertirse en magistrada del Tribunal Constitucional, quien le expresó su felicitación por su reciente elección como integrante del máximo órgano de justicia constitucional. La cita, que se produjo en el despacho de la jueza, permitió que ambas puedan dialogar e intercambiar puntos de vista sobre el proceso de elección llevado a cabo por el Pleno del Congreso de la República el pasado 21 de mayo y los retos que asumirá en este nuevo cargo. El derecho a la seguridad y el régimen penitenciario en la base naval fue el tema que se analizó en el programa Tus Derechos. A continuación veamos su informe. Terrorismo. Sucesión de actos de violencia ejecutados para infundir terror. Forma violenta de lucha mediante la cual se persigue la destrucción del orden establecido o la creación de un clima de temor e inseguridad. Terrorismo. Más de 20 años de zozobra y fuego cruzado que le cegó la vida a cerca de 70.000 peruanos
Eso sin contar a los que sobrevivieron para llorar por siempre, a los que vieron morir con terror. Cuando finalmente el país calmó el pecho de sollozar con susto y el eco de las bombas ya eran solo recuerdos en la oscuridad de los apagones de esos años, los jueces de la Quinta Sala Penal de Justicia pretendieron dejar una puerta entreabierta a Víctor Polay Campos, Óscar Ramírez Durán, alias Feliciano, Miguel Rincón Rincón y Peter Cárdenas, responsables del desangre del país que hoy purgan condena en el centro de reclusión de máxima seguridad de la base naval. La controvertida sentencia de la Quinta Sala Penal disponía el traslado de 4 cabecillas terroristas de Sendero Luminoso y el MRTA a un centro de reclusión de régimen común, aduciendo su condición de reos civiles y derechos en ese sentido. Decisión que de haber prosperado les dejaba un camino legal expedito a Abimael Guzmán y hasta Vladimiro Montesinos. El rechazo generalizado a la controvertida sentencia fue total en todos los sectores. De inmediato, el Instituto Nacional Penitenciario, INPE, presentó ante el TC un recurso de agravio constitucional. Recurso que el Tribunal Constitucional declaró fundado, anulando el traslado de los 4 cabecillas terroristas a un penal común, sentando un precedente importante para evitar que otros sentenciados por terrorismo presenten en adelante un pedido similar. En ese sentido, el presidente del Tribunal Constitucional, Óscar Urviola, señaló que teniendo en cuenta el interés público y la gravedad de los delitos cometidos por estos reos, el Estado debe dictar una serie de medidas que eviten que la sociedad pueda estar expuesta nuevamente al peligro, por lo que este fallo, recalcó, tiene carácter vinculante. Mencionó además que para el criterio de los magistrados, estos 4 reclusos, como toda persona, tienen derecho a la educación y por esa razón se dispuso que el INPE adecúe las condiciones de internamiento que así lo permitan. Sobre el tema, el historiador Daniel Parodi señaló que en las nuevas generaciones existe cierto desconocimiento de lo ocurrido en la llamada década del terror. Como profesor universitario, noto lo que tú dices, noto un cierto desconocimiento de las nuevas generaciones sobre la década del terror. Por eso, también desde una lógica histórica más que jurídica, lo que me gusta de la sentencia del Tribunal Constitucional es que envía un mensaje, ¿no? La sociedad no quiere ni tiene por qué reconciliarse ni perdonar a los terroristas, ¿no? Y además que no hablamos de cualquier terrorista, sino de los cabecillas del MRTA. Ahí tenemos a Víctor Polay, ahí tenemos a Miguel Rincón, ¿no? Y bueno, para hablar de la violencia que ejercieron, lo difícil es por dónde empezar. Ellos, tanto Sendero Luminoso como el MRTA, emprendieron una guerra en contra del Estado y de la sociedad peruanos desde diferentes flancos, ¿no? Con un saldo, según la Comisión de la Verdad, de alrededor de 70.000 muertos, mucho más que en la Guerra del Pacífico, mucho más que en la Guerra de Independencia juntas. Por su parte, el viceministro de Justicia, José Ávila, señaló que la ejecución penal se basa en los principios de legalidad, humanidad, proporcionalidad y resocialización. El otro aspecto importante que señala la sentencia del Tribunal Constitucional es que normalmente se entendía, doctor Paredes, de que la ejecución penal, la etapa de la ejecución penal, se basa en 4 principios. El principio de legalidad, el principio de resocialización, el principio de proporcionalidad y el principio de humanidad. Lo que hace esta sentencia es levantar un nuevo principio que forma parte de la ejecución de la pena, que es el principio de seguridad. ¿Por qué? Porque en el apartado 6
en el párrafo 6 de la sentencia, establece que la finalidad de las autoridades que son responsables de la ejecución de la pena es evitar que se fuguen los internos, claro, es evitar que sigan con la conducta criminal, que sigan haciendo delito en las cárceles, y tercero es el control del régimen penitenciario, que se entiende como respeto a los derechos fundamentales de los privados de libertad. Entonces, esta sentencia ha establecido 3 nuevos criterios. Claro, ¿verdad? es que la democracia en realidad también tiene derecho a defenderse, ¿no? Por supuesto. Y defenderse, por supuesto, bajo los cánones. Ahora bien, teniendo entonces esa premisa clara, lo que ellos decían, no obstante, es que querían tener una suerte de incentivos o de premios, como lo tiene cualquier otro interno de algún establecimiento penal, inclusive de máxima seguridad, que, por ejemplo, les permite. Bien, amigos, hemos llegado al final de su noticiero TC al Día, programa producido por el Tribunal Constitucional. Los esperamos la próxima semana con más noticias. I wish I knew how it would feel to be free. I wish I could break